Un millonario se rió de su hermano, que heredó solo una gallina de su padre. Pero un año después todos se quedaron boquiabiertos. En la bulliciosa ciudad de Guanajuato, México, los hermanos Zárate no podían ser más diferentes. Esteban, el mayor, a sus 40 años, era el epítome del éxito empresarial. Su imperio, Grupo Zárate, abarcaba desde hoteles de lujo hasta centros comerciales en toda Latinoamérica. Con su traje impecable y su Rolex de oro, Esteban era la viva imagen del poder y la riqueza. Por otro lado, Mateo, el menor con 35 años, era un alma libre. Profesor de arte en una escuela pública local, vivía en un modesto apartamento lleno de lienzos a medio pintar y libros de poesía. Su ropa desgastada y su vieja bicicleta contrastaban fuertemente con el estilo de vida opulento de su hermano. A pesar de sus diferencias, ambos hermanos compartían un profundo respeto por su padre, don Ignacio Zárate, un hombre que había construido su fortuna desde cero con una pequeña tienda de abarrotes que creció hasta convertirse en una cadena nacional. Don Ignacio siempre había tratado de inculcar en sus hijos el valor del trabajo duro y la humildad, aunque parecía que solo Mateo había heredado esas cualidades. El día que don Ignacio falleció, toda la ciudad de Guanajuato se vistió de luto. El funeral fue un evento que atrajo a cientos de personas, desde los más humildes empleados de sus tiendas hasta políticos y celebridades. Esteban, con su esposa Valentina del brazo, saludaba a los asistentes con la solemnidad de un político en campaña. Mateo, por su parte, se mantuvo en un rincón, consolando a su madre doña Sofía y a su novia Camila, una joven veterinaria que trabajaba en un refugio de animales. 3 días después del funeral, la familia se reunió en el despacho del notario, el señor Rodrigo Mendoza, para la lectura del testamento. La tensión en la habitación era palpable. Esteban se sentaba erguido con una sonrisa confiada en el rostro, mientras Mateo jugueteaba nerviosamente con un pincel que siempre llevaba en el bolsillo. «Señores», comenzó el notario, «procederé a leer las últimas voluntades de don Ignacio Zárate». El testamento comenzó con las formalidades habituales, pero pronto llegó a la parte que todos esperaban: la distribución de los bienes. «A mi hijo mayor, Esteban Zárate», leyó el notario, «le dejo el 80% de las acciones de Supermercados Zárate, así como las propiedades en Ciudad de México, Cancún y Monterrey». Esteban no pudo contener una sonrisa de satisfacción. Su imperio acababa de crecer aún más. «A mi querida esposa, Sofía», continuó el notario, «le dejo nuestra casa en Guanajuato y una pensión vitalicia que le permitirá vivir cómodamente por el resto de sus días». Doña Sofía asintió con lágrimas en los ojos, agradecida por la previsión de su difunto esposo. Finalmente llegó el turno de Mateo. Todos en la habitación contuvieron la respiración, especialmente Camila, que apretaba la mano de su novio en señal de apoyo. «Y a mi hijo menor, Mateo Zárate», leyó el notario haciendo una pausa dramática, «le dejo la gallina Lucero». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Mateo parpadeó varias veces, seguro de haber escuchado mal. «¿Disculpe?», preguntó inclinándose hacia adelante. «¿Podría repetir eso, por favor?». El notario se aclaró la garganta. «A Mateo Zárate le dejo la gallina Lucero, que se encuentra en el corral de nuestra casa en Guanajuato». Esteban fue el primero en romper el silencio con una carcajada estruendosa. «¿Una gallina? Esa es buena. Parece que papá sabía exactamente cuánto vales, hermanito», se burló entre risas. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No es que esperara una fortuna, pero una gallina. ¿Eso era todo lo que su padre pensaba de él? El notario, visiblemente incómodo, continuó. «Hay una nota adicional para Mateo». Desdobló un pequeño papel y leyó: «Hijo, recuerda que a veces las mayores fortunas vienen en los paquetes más inesperados. Confío en que sabrás ver el verdadero valor de este regalo. Con amor, papá». Mateo se quedó mirando al vacío, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mientras tanto, Esteban ya estaba en su teléfono, probablemente coordinando cómo integrar sus nuevas adquisiciones a su imperio. Doña Sofía se acercó a su hijo menor y lo abrazó.
Tu padre siempre tuvo sus razones, mi niño. Confía en él. Pero Mateo no podía evitar sentirse traicionado y humillado. Salió de la oficina del notario con Camila a su lado, ignorando las miradas de lástima de los presentes y las risas ahogadas de Esteban y Valentina. Mientras caminaban por las coloridas calles empedradas de Guanajuato, Mateo se detuvo frente a un mural que él mismo había pintado años atrás. Representaba a un joven sosteniendo una pequeña semilla, rodeado de un campo fértil y próspero. ¿Sabes?, dijo, volviéndose hacia Camila. Cuando pinté esto, papá me dijo que le recordaba a él cuando empezó su negocio. Dijo que todo gran éxito comienza con algo pequeño. Mateo miró el mural, luego a Camila y finalmente hacia el cielo azul de Guanajuato. Una determinación comenzó a crecer en su interior. Tienes razón, dijo con una nueva chispa en sus ojos. Si papá creía que podía hacer algo grande con una gallina, entonces eso es exactamente lo que voy a hacer. Y así, con una mezcla de dolor, confusión y una pizca de esperanza, Mateo se dirigió a la casa familiar para recoger a su inusual herencia. Lo que no sabía era que Lucero no era una gallina cualquiera y que estaba a punto de embarcarse en la aventura más extraordinaria de su vida. El sol se ponía sobre las colinas de Guanajuato cuando Mateo llegó a la casa familiar. El jardín, antes lleno de risas y el aroma de las parrilladas dominicales, ahora parecía extrañamente silencioso. Se dirigió directamente al pequeño corral en la parte trasera, donde una solitaria gallina de plumaje dorado picoteaba el suelo. «Así que tú eres Lucero», murmuró Mateo, acercándose cautelosamente. La gallina levantó la cabeza, sus ojos negros y brillantes fijos en él. Para su sorpresa, Lucero no huyó. En cambio, se acercó y comenzó a picotear suavemente sus zapatos. Mateo no pudo evitar sonreír. Bueno, al menos eres amigable. Mientras observaba a Lucero, los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Recordó cómo, de niño, solía ayudar a su padre a alimentar a las gallinas. Don Ignacio siempre decía que cuidar de estos animales le enseñaba responsabilidad y paciencia. Tu abuelo comenzó con una tienda más pequeña que este corral, le había dicho una vez. Lo importante no es con cuánto comienzas, sino lo que haces con lo que tienes. Esas palabras resonaron en la mente de Mateo. Miró a Lucero y, por un momento, vio más que una simple gallina. Vio una oportunidad. Esa noche, en su pequeño apartamento, Mateo no pudo dormir. Su mente bullía de ideas. ¿Qué podía hacer con una gallina? Comenzó a investigar en Internet sobre la cría de aves, la producción de huevos orgánicos y las tendencias en alimentación saludable. A medida que leía, una idea comenzó a tomar forma. Guanajuato, con su creciente escena gastronómica y su población cada vez más consciente de la salud, carecía de una fuente confiable de productos avícolas verdaderamente orgánicos y éticos. Y sí, murmuró para sí mismo, mientras garabateaba frenéticamente en su cuaderno de bocetos. A la mañana siguiente, Camila llegó al apartamento y encontró a Mateo rodeado de papeles, con ojeras pero con una sonrisa de oreja a oreja. «Cam, voy a iniciar una granja orgánica». «Por ahora», respondió Mateo con un brillo en los ojos, «pero Lucero será solo el comienzo. Mira, he estado investigando. Hay un mercado creciente para productos avícolas orgánicos y criados éticamente. Podemos empezar pequeño, con Lucero como nuestra estrella, y crecer desde ahí». Le mostró sus bocetos, un logo con una gallina dorada, planes para un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, ideas para empaques ecológicos. «Es arriesgado», dijo finalmente, «pero creo que tienes algo aquí. ¿Cómo piensas financiarlo?» La sonrisa de Mateo vaciló por un momento. «Bueno, tengo algunos ahorros de mis clases de arte. No es mucho, pero yo tengo algo ahorrado también», interrumpió Camila. «Podemos combinarlo». Mateo la miró sorprendido. «Cam, no puedo pedirte que arriesgues tus ahorros en esto». Ella tomó su mano. «No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Somos un equipo, ¿recuerdas?». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mateo y Camila visitaron pequeñas parcelas en las afueras de Guanajuato, finalmente encontrando un terreno modesto, pero prometedor,
con una casita deteriorada que podrían renovar. Mientras tanto, Lucero se había instalado en el pequeño balcón del apartamento de Mateo, atrayendo miradas curiosas de los vecinos. Mateo aprovechó esto para comenzar a contar la historia de su inusual herencia y su visión para una granja ética. Para su sorpresa, la gente estaba fascinada. Una periodista local, intrigada por la historia, escribió un pequeño artículo sobre el artista y su gallina dorada. El artículo se volvió viral en las redes sociales locales, atrayendo aún más atención a su proyecto aún no nacido. Esteban, por supuesto, se enteró de los planes de su hermano. Una tarde, mientras Mateo pintaba un cartel para su futura granja, recibió una llamada. ¿Una granja de gallinas? La voz burlona de Esteban resonó en el teléfono. ¿Es en serio, Mateo? ¿Por qué no dejas de jugar al granjero y vienes a trabajar para mí? Te daré un puesto en marketing, ya que te gusta tanto dibujar. Mateo respiró hondo, controlando su enojo. Gracias, pero no. Tengo mis propios planes. Como quieras, respondió Esteban con desdén. Pero cuando fracases, y lo harás, no vengas llorando a mí. La llamada terminó, dejando a Mateo temblando de rabia y duda. ¿Y si Esteban tenía razón? ¿Y si estaba cometiendo un gran error? Esa noche, sentado en el balcón con Lucero a su lado, Mateo miró hacia las luces de Guanajuato. La ciudad, con sus callejones serpenteantes y sus edificios coloniales, parecía susurrarle que los sueños más grandes a menudo nacen en los lugares más pequeños. Acarició suavemente a Lucero. «Tú y yo vamos a demostrarles a todos que estaban equivocados», murmuró. «Vamos a construir algo increíble». Lucero, como si entendiera, soltó un suave cacareo y se acurrucó junto a él. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con una nueva determinación. Llamó a la inmobiliaria y puso una oferta por el terreno que habían visto. Era arriesgado, pero sentía que era el momento de dar el salto. Mientras esperaba la respuesta, Mateo y Camila comenzaron a planificar en serio. Diseñaron un plan de negocios, investigaron sobre las mejores prácticas en agricultura orgánica y bienestar animal, y comenzaron a contactar a posibles proveedores de alimento orgánico para aves. Una semana después, recibieron la noticia. Su oferta por el terreno había sido aceptada. Con manos temblorosas, pero corazones llenos de esperanza, firmaron los papeles. Esa tarde, parados en su nuevo terreno, Mateo y Camila miraron el horizonte. La casita necesitaba trabajo, el terreno estaba descuidado y todo parecía un desafío monumental. Pero para ellos era el comienzo de algo hermoso. ¿Estás lista para esto?, preguntó Mateo, tomando la mano de Camila. Ella apretó su mano y sonrió. «Más que lista. Hagamos esto». Y así, con una gallina, un terreno y un sueño, comenzó la aventura de Mateo y Camila. Lo que no sabían era que este modesto inicio sería el primer paso hacia un futuro que cambiaría no solo sus vidas, sino las de toda la comunidad de Guanajuato. Los primeros meses en la nueva granja fueron un torbellino de actividad y desafíos. Mateo y Camila trabajaban de sol a sol, renovando la vieja casita y preparando el terreno para sus futuros habitantes emplumados. Lucero, por su parte, se había convertido en la supervisora no oficial del proyecto, siguiendo a la pareja por todas partes y cacareando su aparente aprobación o desaprobación. Una tarde, mientras Mateo pintaba el letrero de Granja Orgánica El Amanecer Dorado en la entrada de la propiedad, un viejo pick-up se detuvo en el camino de tierra. De él bajó un hombre mayor, de piel curtida por el sol y manos callosas. «Buenas tardes», saludó el hombre. «Soy Jacinto Flores, su vecino de la granja de al lado. Vi que estaban arreglando este lugar y quise pasar a saludar». Mateo bajó de la escalera y estrechó la mano de Jacinto. «Mucho gusto, don Jacinto. Soy Mateo Zárate y ella es mi novia, Camila Rojas». Jacinto miró alrededor con curiosidad. «Así que van a criar gallinas, ¿eh? No es un negocio fácil, se los advierto». «Lo sabemos», respondió Camila, «pero creemos en lo que estamos haciendo. Queremos crear una granja verdaderamente orgánica y ética». El viejo granjero los miró con una mezcla de escepticismo y admiración. «Bueno, si necesitan ayuda o consejos, no duden en pedirlos. Llevo 40 años en esto y he visto de todo».
Esa noche, mientras cenaban en su modesta cocina recién renovada, Mateo y Camila discutieron su encuentro con Jacinto. «Sabes», dijo Mateo, «creo que deberíamos invitar a don Jacinto a que nos asesore. Su experiencia podría ser invaluable». Y así, con la ayuda de Jacinto y el entusiasmo de la pareja, la granja comenzó a tomar forma. Construyeron gallineros espaciosos y aireados, diseñaron áreas de pastoreo rotativo para garantizar que las gallinas siempre tuvieran acceso a hierba fresca, e incluso instalaron un pequeño estanque para que las aves pudieran nadar y refrescarse. La llegada de las primeras 50 gallinas fue un día de celebración. Mateo y Camila las recibieron con el mismo cuidado y atención que habían dado a Lucero, quien parecía haber asumido el papel de gallina alfa del grupo. Pero no todo era color de rosa. A medida que pasaban las semanas, la realidad financiera comenzó a presionar. Los costos de alimentación orgánica eran altos, y aunque ya tenían algunos clientes locales que compraban sus huevos, no era suficiente para cubrir todos los gastos. Una noche, mientras revisaban sus finanzas, Camila suspiró con preocupación. «Mateo, a este ritmo, nos quedaremos sin fondos en 2 meses». Mateo se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Tiene que haber una manera de hacer que esto funcione. Nuestros huevos son excelentes. Solo necesitamos que más gente los pruebe». Fue entonces cuando Lucero, que estaba picoteando cerca de la ventana, soltó un fuerte cacareo. Mateo la miró y tuvo una idea. «Eso es», exclamó. «Lucero es nuestra estrella, ¿recuerdas? La gente adoraba su historia. ¿Y si la usamos para promocionar la granja?» Al día siguiente, Mateo sacó su vieja cámara y comenzó a grabar videos cortos de Lucero y las otras gallinas. Mostraba cómo vivían, cómo se les trataba con cariño y cómo producían huevos deliciosos y nutritivos. Camila, por su parte, creó cuentas en redes sociales para la granja y comenzó a compartir los videos junto con datos sobre los beneficios de los productos orgánicos. Para su sorpresa, los videos se volvieron virales en la comunidad local. La gente estaba encantada con Lucero y su historia, y pronto empezaron a llegar más clientes a la granja para comprar huevos y conocer a las famosas gallinas. Un día, mientras atendían a un grupo de visitantes, Mateo notó un auto lujoso estacionado en la entrada. Para su sorpresa, quien bajó del auto fue Valentina, la esposa de Esteban. «Vaya, vaya», dijo Valentina, mirando alrededor con una mezcla de curiosidad y desdén. «Así que esto es lo que has estado haciendo, cuñadito». Mateo se tensó. «¿Qué haces aquí, Valentina?» Ella sonrió sacando su teléfono. «Vine a ver por qué todo el mundo en mi círculo social está hablando de estos benditos huevos. Incluso la esposa del gobernador los mencionó en nuestro último brunch». Para sorpresa de todos, Valentina aceptó. Minutos después, estaba saboreando una tortilla hecha con los huevos del amanecer dorado. «Debo admitir», dijo finalmente, «que son bastante buenos, diferentes a cualquier cosa que haya probado antes». Antes de irse, Valentina hizo un pedido grande para su próxima reunión social. Mientras la veían alejarse en su auto, Mateo y Camila se miraron atónitos. «¿Acaso la cuñada ricachona acaba de convertirse en nuestra cliente?», preguntó Camila, incrédula. Mateo rió abrazándola. «Creo que sí. Y algo me dice que esto es solo el comienzo». Tenía razón. El respaldo involuntario de Valentina abrió las puertas a un nuevo mercado, la élite de Guanajuato. Pronto, los huevos y pollos de El Amanecer Dorado se convirtieron en un símbolo de estatus entre los círculos más exclusivos de la ciudad. La demanda creció tanto que Mateo y Camila se vieron obligados a expandir. Contrataron a jóvenes locales para ayudar en la granja, compraron el terreno adyacente para aumentar su producción e incluso comenzaron a ofrecer tours educativos para escuelas y familias. Un año después del inicio de su aventura, El Amanecer Dorado no solo era rentable, sino que se había convertido en un modelo de agricultura sostenible y ética en la región. Mateo y Camila fueron invitados a dar charlas en universidades y conferencias sobre agricultura orgánica. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche de su casa, ahora completamente renovada, Mateo abrazó a Camila. «¿Puedes creer lo lejos que hemos llegado?», preguntó,
su voz llena de emoción. «¿Sabes?», dijo Mateo pensativo, «creo que es hora de pensar en el siguiente paso. Hemos demostrado que podemos hacer esto. ¿Qué tal si expandimos aún más? Podríamos ayudar a otros agricultores a adoptar prácticas orgánicas, crear una red de granjas éticas en todo el estado». Mateo asintió con confianza. «Contigo a mi lado, estoy listo para cualquier cosa». Lo que no sabían era que su éxito no había pasado desapercibido para todos. En su lujosa oficina en el centro de la ciudad, Esteban Zárate miraba con el ceño fruncido un informe sobre el creciente imperio agrícola de su hermano menor. Su empresa, una vez indomable, estaba enfrentando desafíos inesperados, y la sombra del éxito de Mateo comenzaba a proyectarse sobre sus propios logros. Esteban apretó el informe en sus manos, arrugándolo. «Disfruta tu momento de gloria, hermanito», murmuró para sí mismo, «porque esto no ha terminado». Mientras tanto, en la tranquila granja de El Amanecer Dorado, Mateo y Camila se preparaban para dormir, ajenos a las oscuras nubes que se formaban en el horizonte. Su sueño estaba floreciendo, pero pronto enfrentarían desafíos que pondrían a prueba no solo su negocio, sino también su relación y sus valores. El éxito de El Amanecer Dorado no pasó desapercibido en el mundo empresarial de Guanajuato. Mientras Mateo y Camila se concentraban en expandir su visión de agricultura ética y sostenible, fuerzas mayores comenzaban a moverse en las sombras. Una mañana soleada, mientras Mateo supervisaba la construcción de un nuevo gallinero, recibió una llamada inesperada. Era Rodrigo Mendoza, el notario que había leído el testamento de su padre. «Señor Zárate», dijo Mendoza con voz tensa, «necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Han surgido complicaciones con la herencia de su padre». El corazón de Mateo dio un vuelco. «¿Complicaciones? ¿Qué tipo de complicaciones?» «Preferiría discutirlo en persona», respondió el notario. «Por favor, venga esta tarde. Y sería prudente traer a su hermano también». Esa tarde, Mateo se encontró sentado incómodamente junto a Esteban en la oficina del notario. La tensión entre los hermanos era palpable. Mendoza los miró a ambos con expresión grave. «Caballeros, ha surgido un problema con el testamento de su padre. Parece que hay una cláusula que pasamos por alto en la lectura inicial». Sacó un documento y comenzó a leer. «En caso de que alguno de mis hijos demuestre un crecimiento empresarial excepcional e inesperado dentro de los 2 años posteriores a mi muerte, se realizará una reevaluación de la distribución de los activos familiares». Esteban se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés. «¿Y qué significa eso exactamente?». El notario suspiró. «Significa que, dado el éxito inesperado de la empresa del señor Mateo, se debe realizar una nueva evaluación de los activos familiares. Potencialmente, esto podría resultar en una redistribución». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Pero cómo es posible? Ya han pasado más de 2 años desde la muerte de papá. Esa es la complicación», explicó Mendoza. «La cláusula estaba oculta en un codicilo que solo debía revelarse bajo ciertas condiciones. Esas condiciones se han cumplido ahora». Esteban se puso de pie, furioso. «Esto es ridículo. He trabajado duro para mantener y hacer crecer el imperio que papá me dejó. Y ahora me dices que podría perderlo todo por una estúpida granja de gallinas». Mateo también se levantó, enfrentando a su hermano. «Ey, esa estúpida granja de gallinas es un negocio legítimo y exitoso. No es mi culpa que papá haya previsto esto». Los hermanos se miraron con furia, años de resentimiento y competencia bullendo en la superficie. El notario intervino, tratando de calmar los ánimos. «Señores, por favor, nada está decidido aún. Se realizará una evaluación independiente de ambos negocios. Hasta entonces, todo sigue igual». Esa noche, Mateo regresó a la granja, su mente dando vueltas. Cuando le contó a Camila lo sucedido, ella lo abrazó con fuerza. «No importa lo que pase», dijo ella. «Hemos construido algo hermoso aquí. Nadie puede quitarnos eso». Pero las noticias de la posible redistribución de la herencia se extendieron rápidamente. Los inversores de Esteban comenzaron a ponerse nerviosos y los rumores de inestabilidad en el grupo Zárate empezaron a circular.
Esteban, desesperado por mantener el control, comenzó a tomar medidas drásticas. Despidió a empleados, recortó presupuestos y buscó formas de sabotear el negocio de su hermano. Una mañana, Mateo llegó a la granja y encontró a varios inspectores de salud realizando una revisión sorpresa. Aunque el Amanecer Dorado cumplía con todos los estándares, la inspección causó retrasos y preocupación entre sus clientes. «Esto tiene que ser obra de Esteban», gruñó Mateo frustrado. Tenía razón. A medida que se acercaba la fecha de la evaluación, la presión sobre ambos hermanos aumentaba. Mateo y Camila trabajaban día y noche para asegurarse de que cada aspecto de El Amanecer Dorado estuviera en perfecto estado. Pero el estrés comenzó a pasar factura. Mateo se volvió irritable y distante, obsesionado con el éxito del negocio. Camila, por su parte, se sentía cada vez más relegada, como si el sueño que habían construido juntos se estuviera convirtiendo en una pesadilla. Una noche, después de una larga discusión sobre estrategias de negocio, Camila explotó. «Ya basta, Mateo. ¿Te has olvidado por qué empezamos todo esto? No era por el dinero o para demostrarle algo a tu hermano. Era porque creíamos en algo, porque queríamos hacer una diferencia». Mateo la miró, sorprendido por su arrebato. «Cam, todo lo que estoy haciendo es para proteger lo que hemos construido». «¿A qué costo?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. «Estás tan obsesionado con ganar que te estás olvidando de vivir. Ya casi no pasamos tiempo juntos, apenas hablas con nuestros empleados, e incluso Lucero te evita estos días». Las palabras de Camila golpearon a Mateo como un balde de agua fría. Miró alrededor de la cocina, notando por primera vez en semanas el desorden acumulado, las plantas marchitas en la ventana, los dibujos de sus futuros proyectos arrugados y olvidados en una esquina. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz quebrada. «Me he perdido en todo esto. Lo siento tanto, Cam». Se abrazaron ambos llorando, el peso de las últimas semanas finalmente cayendo sobre ellos. «Necesitamos recordar por qué empezamos», susurró Camila. «Necesitamos volver a nuestras raíces». Al día siguiente, Mateo tomó una decisión. Reunió a todos los empleados de la granja y les habló con el corazón. «Amigos», comenzó, «sé que las últimas semanas han sido difíciles. He estado tan preocupado por el futuro que olvidé lo más importante, el presente y las personas que hacen posible todo esto. Quiero que sepan que pase lo que pase con esta evaluación, ustedes son el Amanecer Dorado. Su dedicación, su pasión, su amor por lo que hacemos aquí, eso es lo que realmente importa». Los empleados, conmovidos por la sinceridad de Mateo, respondieron con un aplauso espontáneo. El ambiente en la granja cambió instantáneamente, volviendo a la calidez y el compañerismo que siempre los había caracterizado. Mientras tanto, en las oficinas del Grupo Zárate, Esteban enfrentaba sus propios demonios. La presión de mantener su imperio lo había llevado a tomar decisiones cuestionables. Había recortado beneficios a sus empleados, ignorado estándares éticos en busca de mayores ganancias e incluso considerado prácticas ilegales para sabotear a su hermano. Una tarde, mientras revisaba los últimos informes financieros, su asistente, Lucía, entró en la oficina con expresión preocupada. «Señor Zárate», dijo, «hay algo que necesita ver». Le entregó una tableta con un video viral. En él, se veía a Mateo hablando con pasión a sus empleados, explicando su visión de una agricultura ética y sostenible. El video terminaba con imágenes de la granja, mostrando gallinas felices, empleados sonrientes y clientes satisfechos. Esteban miró el video, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Por un momento, vio a su padre en Mateo, la misma pasión, la misma dedicación a algo más grande que uno mismo. «¿Señor?», preguntó Lucía, notando el silencio prolongado de su jefe. Esteban se levantó abruptamente. «Cancela mis citas para el resto del día. Necesito salir». Sin decir más, tomó su chaqueta y salió de la oficina, dejando a una confundida Lucía atrás. Mientras conducía sin rumbo por las calles de Guanajuato, Esteban se encontró recordando su infancia.
Recordó cómo él y Mateo solían jugar juntos en el patio trasero de la casa familiar, cómo soñaban con trabajar juntos en el negocio de su padre algún día. ¿En qué momento se habían distanciado tanto? ¿Cuándo la competencia y la ambición habían reemplazado el amor fraternal? Sin darse cuenta, Esteban se encontró conduciendo hacia las afueras de la ciudad, hacia la granja de su hermano. Al llegar, vio a Mateo en el campo, rodeado de gallinas, riendo mientras Lucero picoteaba sus zapatos. Por un momento, Esteban se quedó en el auto, observando. Vio la alegría en el rostro de su hermano, la paz que irradiaba, y por primera vez en años sintió una punzada de envidia que no tenía nada que ver con el dinero o el éxito. Finalmente, reuniendo coraje, Esteban salió del auto. Mateo lo vio y se tensó visiblemente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo, su voz mezclando sorpresa y desconfianza. Esteban respiró hondo. «Yo vine a hablar. Sin abogados, sin negocios, solo como hermanos». Mateo lo miró fijamente por un momento, buscando algún signo de engaño, pero todo lo que vio fue a su hermano mayor, pareciendo más vulnerable de lo que lo había visto en años. «De acuerdo», dijo finalmente. «Vamos a la casa. Camila acaba de hacer limonada». Mientras caminaban hacia la casa, Lucero siguió a los hermanos, cacareando suavemente como si aprobara este inesperado giro de los acontecimientos. En la cocina de la granja, rodeados por el aroma de limón y hierbabuena, los hermanos Zárate se sentaron frente a frente. Por primera vez en años, no como rivales, sino como lo que realmente eran, familia. «Mateo», comenzó Esteban, su voz sorprendentemente suave, «he sido un idiota». Mateo casi se atraganta con su limonada. De todas las cosas que esperaba oír de su hermano, esa no estaba ni cerca de la lista. Esteban continuó. «Me he pasado tanto tiempo tratando de probar que soy mejor que tú, que perdí de vista lo que realmente importa. Papá estaría orgulloso de ti, de lo que has construido aquí». Mateo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Esteban, yo...» «No, déjame terminar», interrumpió Esteban. «Jamé. He cometido errores, muchos errores. He tratado de sabotear tu negocio. He presionado a mis empleados hasta el límite, todo en nombre del éxito. Pero viendo lo que has logrado aquí, me doy cuenta de que he estado persiguiendo la cosa equivocada todo este tiempo». Él la miró, una sonrisa triste en su rostro. «Quiero decir que Mateo ha logrado lo que papá siempre quiso para nosotros. No solo éxito financiero, sino un negocio con corazón, con propósito. Algo que realmente hace una diferencia en la vida de las personas». Mateo miró a su hermano. Realmente lo miró, por primera vez en años. Vio el cansancio en sus ojos, las arrugas de preocupación en su frente. «Esteban, no es demasiado tarde. Podemos arreglar esto». «Juntos», Esteban negó con la cabeza. «No, Mateo, tú has construido algo hermoso aquí. Yo necesito encontrar mi propio camino. Necesito recordar por qué comencé en primer lugar». «¿Qué hay de la evaluación?», preguntó Camila. «¿De la posible redistribución de los activos?». Esteban se levantó caminando hacia la ventana. Afuera, las gallinas picoteaban felizmente, ajenas al drama humano que se desarrollaba. «Voy a retirar mi reclamación», dijo finalmente. «El amanecer dorado es tuyo, Mateo. Lo has ganado justamente. Y en cuanto al grupo Zárate, creo que es hora de que haga algunos cambios importantes». Mateo se unió a su hermano en la ventana. «¿Estás seguro de esto?». Esteban asintió. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Es hora de que los hermanos Zárate dejen de competir y empiecen a colaborar». «¿Qué dices, hermanito? ¿Me darías algunos consejos sobre cómo hacer que mi empresa sea más ética y sostenible?». Mateo sonrió, sintiendo como si un peso enorme se levantara de sus hombros. «Será un placer, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Esteban alzando una ceja. «Que vengas a cenar todos los domingos, como solíamos hacer cuando éramos niños». Esteban rió, una risa genuina que Mateo no había escuchado en años. Trato hecho. Mientras los hermanos sellaban su nuevo acuerdo con un abrazo, Camila los observaba con lágrimas de alegría en los ojos. Afuera,
Como si sintiera el cambio en el aire, Lucero soltó un cacareo triunfal. El sol se ponía sobre Guanajuato, bañando la granja en un cálido resplandor dorado. Era el amanecer de una nueva era para los hermanos Zárate, una era de colaboración, de propósito compartido, de familia. Pero mientras esta tormenta se calmaba, otra se formaba en el horizonte. Una que pondría a prueba no solo el negocio de Mateo y Camila, sino los valores mismos sobre los que habían construido el amanecer dorado. Una prueba que requeriría toda su fuerza, ingenio y amor para superar. Los meses siguientes a la reconciliación de los hermanos Zárate fueron de crecimiento y prosperidad para el amanecer dorado. Con el apoyo de Esteban y sus conexiones empresariales, Mateo y Camila pudieron expandir su visión de agricultura ética y sostenible más allá de Guanajuato. Pronto, el amanecer dorado se convirtió en una marca reconocida a nivel nacional. Sus productos no solo se vendían en tiendas gourmet y restaurantes de lujo, sino que también llegaban a escuelas y hospitales como parte de programas de alimentación saludable. Mateo y Camila se encontraron viajando por todo México, dando charlas sobre agricultura sostenible y bienestar animal. Su historia, la de un sueño nacido de una sola gallina, inspiraba a agricultores y emprendedores por igual. Sin embargo, con el éxito llegaron nuevos desafíos. La demanda de sus productos crecía más rápido de lo que podían producir. Los inversores llamaban a diario, ofreciendo millones por una parte de la empresa. Las grandes corporaciones agrícolas, sintiendo la amenaza, comenzaron a presionar a los legisladores para imponer regulaciones más estrictas a las granjas orgánicas. Una tarde, mientras Mateo y Camila discutían estos problemas en su oficina, recibieron una visita inesperada. Era Jacinto Flores, su viejo vecino y mentor. «Muchachos», dijo el anciano, su rostro sombrío, «tenemos problemas, grandes problemas». Jacinto les mostró un documento oficial. Era una notificación de expropiación. El gobierno estatal, alegando la necesidad de construir una nueva autopista, planeaba tomar no solo parte de las tierras de Jacinto, sino también una porción significativa del amanecer dorado. «¿Pero cómo es posible?», exclamó Camila, leyendo el documento con incredulidad. «Esto destruiría gran parte de nuestra granja». Mateo se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Tiene que haber alguna manera de detener esto». Jacinto negó con la cabeza. «He hablado con otros agricultores de la zona. Parece que alguien con mucha influencia está detrás de esto. No solo es la autopista, están hablando de un megaproyecto de desarrollo». Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, funcionarios del gobierno y otros agricultores afectados. Cuanto más investigaban, más oscuro se volvía el panorama. Descubrieron que detrás del proyecto de la autopista había un consorcio de empresas, liderado por una corporación llamada Agrofuturo. Esta empresa, conocida por sus prácticas agrícolas intensivas y poco éticas, parecía estar utilizando el proyecto de la autopista como excusa para adquirir tierras fértiles a bajo costo. Esteban, utilizando sus conexiones en el mundo empresarial, logró obtener más información. «Es peor de lo que pensábamos», les dijo una noche, reunidos en la cocina de la granja. «Agrofuturo no solo quiere las tierras, quieren destruir el movimiento de agricultura orgánica en la región. Ven a el amanecer dorado como una amenaza para su modelo de negocio». Mateo golpeó la mesa con frustración. «¿Cómo pueden hacer esto? No ven el daño que causarían». Y así comenzó la batalla más difícil que Mateo y Camila habían enfrentado hasta ahora. Organizaron protestas pacíficas, realizaron campañas en redes sociales y buscaron el apoyo de figuras públicas que simpatizaran con su causa. La lucha atrajo la atención nacional. Periodistas de todo el país llegaron a Guanajuato para cubrir la historia de los pequeños agricultores que se enfrentaban a una corporación gigante. El amanecer dorado se convirtió en el símbolo de la resistencia, pero Agrofuturo no se quedó de brazos cruzados. Comenzaron una campaña de desprestigio acusando a Mateo y Camila de ser elitistas urbanos que no entendían las necesidades reales del campo mexicano.
Contrataron a expertos para cuestionar la viabilidad económica de la agricultura orgánica a gran escala. La presión comenzó a pasar factura. Algunos de sus clientes más grandes, temerosos de la controversia, comenzaron a cancelar pedidos. Los bancos, citando la incertidumbre sobre el futuro de la granja, se negaron a extender más créditos. Una noche, después de otro día agotador de entrevistas y reuniones, Mateo encontró a Camila llorando en el porche de la casa. «Cam», dijo suavemente sentándose a su lado. «¿Qué pasa?» Ella lo miró, sus ojos rojos e hinchados. «¿Y si nos estamos equivocando, Mateo? ¿Y si todo esto es demasiado grande para nosotros? Tal vez deberíamos aceptar la oferta de Agrofuturo y vender». Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Cam, no puedes hablar en serio. Todo lo que hemos construido, todo por lo que hemos luchado». «Lo sé», interrumpió ella, su voz quebrándose. «Pero estoy cansada, Mateo. Cansada de pelear, cansada de las amenazas, cansada de ver cómo todo por lo que hemos trabajado se desmorona». Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de su propia duda y agotamiento. «Te entiendo, mi amor. Yo también estoy cansado. Pero no podemos rendirnos ahora. No se trata solo de nosotros». En ese momento, escucharon un suave cacareo. Lucero, la gallina que había iniciado todo, se acercó a ellos, picoteando suavemente sus pies como solía hacer cuando eran novatos en esto de la agricultura. Mateo sonrió, acariciando las plumas de Lucero. «Tienes razón, y mientras ella siga luchando, nosotros también lo haremos». Esa noche marcó un punto de inflexión. Mateo y Camila se dieron cuenta de que no podían ganar esta batalla solos. Necesitaban recordar a todos por qué el amanecer dorado era importante, no solo para ellos, sino para toda la comunidad. Al día siguiente, convocaron a una reunión en la granja. Invitaron a todos, empleados, clientes, vecinos, incluso a los periodistas que habían estado cubriendo la historia. Para su sorpresa, cientos de personas aparecieron, llenando los campos de la granja. Mateo subió a una plataforma improvisada, Camila a su lado y Lucero, sorprendentemente en sus brazos. La multitud se calló, esperando. «Amigos», comenzó Mateo, su voz temblando ligeramente. «Muchos de ustedes conocen nuestra historia. Cómo todo esto comenzó con una sola gallina y un sueño loco de hacer las cosas de manera diferente. Pero lo que quizás no sepan es que cada uno de ustedes es parte de esa historia». Hizo una pausa, mirando a los rostros expectantes. «Cada uno de ustedes, ya sea comprando nuestros productos, trabajando en nuestros campos o simplemente creyendo en lo que hacemos, ha ayudado a construir el amanecer dorado. No somos solo una granja, somos una comunidad, una familia». La multitud comenzó a murmurar en acuerdo. Mateo continuó. «No les pedimos que luchen nuestras batallas. Les pedimos que luchen con nosotros, por un futuro donde nuestros hijos puedan comer alimentos saludables, donde nuestros agricultores puedan vivir con dignidad, donde nuestras tierras sean tratadas con respeto». «Sí», gritó alguien en la multitud. Pronto, más voces se unieron. La respuesta fue abrumadora. La gente aplaudía, gritaba, algunos incluso lloraban. En ese momento, Mateo y Camila supieron que no estaban solos. Los días siguientes vieron un cambio dramático en la lucha. La comunidad se movilizó como nunca antes. Los agricultores locales organizaron mercados de productores para mostrar la importancia de la agricultura sostenible. Los chefs de la región crearon menús especiales destacando los productos del amanecer dorado y otras granjas orgánicas. Los estudiantes organizaron manifestaciones pacíficas y campañas en redes sociales. La historia del amanecer dorado se volvió viral a nivel nacional. Celebridades y figuras públicas comenzaron a hablar en contra del proyecto de Agrofuturo. La presión sobre el gobierno estatal para reconsiderar la expropiación aumentó. Mientras tanto, Esteban utilizó sus conexiones empresariales para investigar más a fondo a Agrofuturo. Lo que descubrió fue impactante. La empresa había estado involucrada en casos de contaminación de aguas y destrucción de ecosistemas en otros estados. Con esta información, Mateo y Camila
pudieron presentar una demanda legal contra el proyecto de expropiación. La batalla legal fue larga y agotadora, pero finalmente, después de meses de lucha, llegó la noticia que todos esperaban. El proyecto de la autopista sería redirigido, evitando las tierras agrícolas de la región. Agrofuturo, enfrentando el escrutinio público y legal, se retiró del proyecto. La victoria fue celebrada en toda la región. El amanecer dorado se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza, demostrando que una comunidad unida podía enfrentarse incluso a las corporaciones más poderosas. Esa noche, mientras la granja se llenaba de música y risas de celebración, Mateo y Camila se escabulleron al viejo granero donde todo había comenzado. Lucero los siguió, como siempre. ¿Puedes creer todo lo que ha pasado?, preguntó Camila apoyando su cabeza en el hombro de Mateo. Él sonrió abrazándola. A veces todavía me parece un sueño, pero luego miro a nuestro alrededor y me doy cuenta de que es real. Lo logramos, Cam. Lo logramos juntos, corrigió ella. Todos nosotros. Lucero cacareó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Mateo se agachó para acariciarla. Y todo gracias a ti, vieja amiga. ¿Quién hubiera pensado que una gallina podría cambiar tantas vidas? Mientras observaban el atardecer desde la puerta del granero, Mateo y Camila sintieron una profunda sensación de paz y propósito. Habían enfrentado desafíos inimaginables y habían salido más fuertes. El amanecer dorado no era solo un negocio, era un movimiento, una familia, un faro de esperanza para un futuro más sostenible y ético. Pero incluso en ese momento de triunfo, no sabían que el destino tenía preparada una última sorpresa para ellos. Una revelación que cambiaría para siempre su comprensión de la herencia de don Ignacio y el verdadero propósito detrás de la misteriosa gallina Lucero. 6 meses después de la victoria contra Agrofuturo, el amanecer dorado se había convertido en un modelo de agricultura sostenible reconocido internacionalmente. Mateo y Camila habían sido invitados a dar charlas en conferencias de todo el mundo, compartiendo su historia y su visión de un futuro agrícola más ético. Una tarde soleada de domingo, la familia Zárate se reunió en la granja para su tradicional comida familiar. Esteban y su esposa Valentina, que ahora era una entusiasta defensora de la agricultura orgánica, llegaron con sus hijos. Doña Sofía, la madre de Mateo y Esteban, presidía la mesa con una sonrisa orgullosa. Mientras disfrutaban de un festín preparado con los productos de la granja, Mateo notó que su madre parecía inusualmente pensativa. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó preocupado. Doña Sofía sonrió misteriosamente. «Sí, mi amor. De hecho, todo está mejor que nunca, y creo que es hora de que sepan toda la verdad». La mesa quedó en silencio, todos los ojos fijos en doña Sofía. «¿A qué te refieres, mamá?», preguntó Esteban, intrigado. Doña Sofía se levantó y fue a buscar una vieja caja de madera que había traído consigo. La abrió y sacó un sobre amarillento. Su padre, comenzó, era un hombre que siempre miraba hacia el futuro. Él veía cosas que los demás no podíamos ver. Y tenía un plan que comenzó hace muchos años. Abrió el sobre y sacó una carta. Esta es una carta que su padre escribió antes de morir. Me pidió que se las entregara cuando llegara el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que el plan que puse en marcha hace tantos años finalmente ha dado fruto. Esteban, Mateo, cada uno de ustedes recibió una herencia que parecía injusta o extraña en su momento, pero esa era precisamente la intención. Esteban, te dejé la mayor parte de la empresa porque sabía que tenías la ambición y la habilidad para mantenerla a flote, pero también sabía que necesitabas aprender una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Mateo, a ti te dejé a Lucero, nuestra gallina más preciada. No era una gallina cualquiera. Lucero es el resultado de años de crianza selectiva, diseñada para producir huevos excepcionalmente nutritivos y para ser resistente a enfermedades. Pero más que eso, Lucero era un símbolo, una semilla de cambio. Verán, hace años me di cuenta de que nuestro sistema agrícola estaba roto.
La búsqueda implacable de ganancias estaba destruyendo nuestras tierras y envenenando nuestros alimentos. Sabía que se necesitaba un cambio, pero también sabía que ese cambio no podía venir de mí o de mi generación. Necesitaba que ustedes, mis hijos, lo descubrieran por sí mismos. Necesitaba que uno de ustedes construyera algo nuevo, algo mejor, desde cero, y necesitaba que el otro aprendiera el valor de la humildad y la importancia de un propósito mayor que el dinero. La cláusula oculta en mi testamento, la que casi los enfrentó, era en realidad una prueba. Quería ver si podían superar sus diferencias y trabajar juntos por un bien mayor. Lucero no era solo una gallina, era el catalizador de un cambio que yo sabía que era necesario. Y ustedes, mis amados hijos, han superado mis expectativas más descabelladas. Mateo, has construido algo hermoso y significativo con el Amanecer Dorado. Has demostrado que la agricultura ética y sostenible no solo es posible, sino necesaria. Esteban, has aprendido que el verdadero éxito no se mide en pesos, sino en el impacto positivo que tienes en el mundo que te rodea. Juntos han creado un legado del que estoy inmensamente orgulloso. Un legado de innovación, de cuidado por nuestra tierra y nuestra gente, de familia. Ahora les pido una última cosa. Continúen este legado. Expandan su visión. Usen los recursos combinados de nuestras empresas para impulsar un cambio real en la forma en que producimos y consumimos alimentos. Hagan del Grupo Zárate y el Amanecer Dorado un faro de esperanza para un futuro más sostenible. Papá. Todo este tiempo, dijo con voz temblorosa, papá tenía un plan, y nosotros lo cumplimos sin siquiera saberlo. Mateo asintió, aún procesando la revelación. Lucero no era solo una gallina, era el comienzo de todo esto. Doña Sofía sonrió, sus ojos brillando con orgullo y nostalgia. Su padre siempre decía que sus hijos harían grandes cosas, pero creo que ni siquiera él imaginó cuán grandes serían. La familia pasó el resto de la tarde recordando a don Ignacio, compartiendo historias y riendo a través de las lágrimas. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de dorado, Mateo y Esteban salieron al porche. ¿Y ahora qué, hermanito?, preguntó Esteban mirando los campos del Amanecer Dorado. Mateo sonrió, un brillo de determinación en sus ojos. Ahora cumplimos el último deseo de papá. Llevamos esto más allá. Cambiamos el mundo, un huevo a la vez. Esteban rió, palmeando el hombro de su hermano. Me gusta cómo suena eso. El Grupo Zárate y el Amanecer Dorado trabajando juntos para revolucionar la agricultura en México y más allá. Mientras los hermanos discutían sus planes para el futuro, Lucero apareció, seguida por una nueva generación de pollitos. Se detuvo frente a Mateo y Esteban, mirándolos con lo que casi parecía ser aprobación. ¿Sabes?, dijo Mateo, agachándose para acariciar a Lucero. Creo que ella lo supo todo el tiempo. De alguna manera, nos ha estado guiando desde el principio. Esteban asintió, una sonrisa formándose en su rostro. Bueno, entonces será mejor que sigamos escuchándola. Después de todo, parece que las gallinas son más sabias de lo que pensábamos. Los hermanos rieron, el sonido de su alegría mezclándose con los cacareos de las gallinas y el suave murmullo del viento en los campos. Era el sonido de un nuevo comienzo, de un legado que apenas empezaba a desplegarse. En los años siguientes, el Amanecer Dorado y el Grupo Zárate se convirtieron en líderes de una revolución agrícola en México. Juntos, desarrollaron nuevas tecnologías para la agricultura sostenible, crearon programas de apoyo para pequeños agricultores y establecieron estándares más altos para el bienestar animal en la industria alimentaria. Mateo y Camila tuvieron 2 hijos, Ignacio y Lucero, nombrados en honor al abuelo que nunca conocieron y a la gallina que cambió sus vidas. Esteban y Valentina, inspirados por el éxito de El Amanecer Dorado, transformaron una parte significativa de las tierras del Grupo Zárate en reservas naturales y centros de investigación agrícola. La historia de los hermanos Zárate y la misteriosa herencia de don Ignacio se convirtió en una leyenda en Guanajuato y más allá. Escuelas y universidades
La usaban como caso de estudio en ética empresarial y sostenibilidad. Lucero vivió una larga y feliz vida, convirtiéndose en la mascota no oficial de El Amanecer Dorado. Cuando finalmente falleció, a una edad avanzada para una gallina, fue enterrada con honores en un rincón especial de la granja. En su lugar, se erigió una pequeña estatua de bronce, con una placa que rezaba: «Aquí descansa Lucero, la gallina que incubó un sueño y cambió el mundo». Años más tarde, en el 20º aniversario de El Amanecer Dorado, Mateo y Esteban organizaron una gran celebración en la granja. Agricultores, científicos, políticos y ciudadanos comunes de todo México se reunieron para conmemorar no solo el éxito de una empresa, sino el nacimiento de un movimiento. Durante la celebración, Mateo subió al escenario, Camila a su lado y Esteban no muy lejos. Miró a la multitud, vio los rostros sonrientes, los campos verdes y prósperos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y sintió una oleada de emoción. «Hace 20 años», comenzó, su voz llena de emoción, «heredé una gallina. En ese momento pensé que era una broma cruel del destino. Ahora sé que fue el regalo más valioso que pude haber recibido». Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Esa gallina, Lucero, no solo me dio un propósito, me enseñó el valor de la perseverancia, la importancia de la ética en los negocios y el poder transformador de un sueño compartido». Esteban se unió a ellos en el escenario. «Durante mucho tiempo, creí que el éxito significaba tener el imperio empresarial más grande, la cuenta bancaria más abultada. Mi hermano y una gallina me enseñaron que estaba equivocado. El verdadero éxito es dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos». Mateo asintió sonriendo a su hermano. «Hoy, mientras celebramos estos 20 años, no solo celebramos el amanecer dorado. Celebramos un cambio en la forma en que vemos la agricultura, la alimentación y nuestra relación con la tierra que nos sustenta. Celebramos la visión de nuestro Padre, que plantó la semilla de todo esto. Y celebramos a cada uno de ustedes, que han sido parte de este viaje increíble. Así que hoy», continuó Mateo, «mientras recordamos nuestro pasado, también miramos hacia el futuro. Un futuro donde cada granja sea un amanecer dorado, donde cada agricultor sea un guardián de la tierra, donde cada comida sea una celebración de la vida y la sostenibilidad». Esteban levantó una copa. «Por los próximos 20 años, y los 20 después de esos, por un futuro donde la sabiduría de Lucero guíe cada decisión que tomemos, por un mundo donde cada semilla plantada sea una promesa de un mañana mejor». La multitud estalló en aplausos y vítores. Mientras el sol se ponía sobre la granja, bañando todo en un cálido resplandor dorado, Mateo miró a su alrededor. Vio a su familia, a sus amigos, a la comunidad que habían construido. Vio los campos prósperos, las gallinas felices, el legado que habían creado. Y en ese momento sintió la presencia de su padre, de Lucero, de todos los que habían sido parte de este viaje increíble. Sintió una profunda sensación de gratitud y propósito, porque al final, la historia de El Amanecer Dorado no era solo sobre una granja o una familia, o incluso una gallina extraordinaria. Era una historia sobre el poder de los sueños, la fuerza del amor fraternal y la capacidad del ser humano para crear cambios positivos cuando se atreve a imaginar un mundo mejor. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Mateo se permitió un momento de reflexión silenciosa. Pensó en todas las vidas que habían tocado, en todas las personas que ahora tenían acceso a alimentos más saludables y sostenibles. Pensó en los agricultores que habían encontrado una nueva dignidad en su trabajo, en los ecosistemas que se estaban recuperando gracias a prácticas más éticas, y supo, con una certeza inquebrantable, que este era solo el comienzo, que el legado de Lucero, de su padre, de su familia, seguiría creciendo y extendiéndose, como las raíces de un árbol poderoso, nutriendo y sosteniendo generaciones futuras. Porque a veces las mayores revoluciones comienzan con las cosas más pequeñas. A veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es una idea, una oportunidad y el coraje para dar el primer paso. Y a veces, esa oportunidad
viene en la forma más inesperada, como una gallina llamada Lucero, cuyo cacareo resonaría por generaciones, recordándonos a todos que incluso de los comienzos más humildes pueden nacer los sueños más grandes.